La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Los 9.000 millones de nombres de Dios. De Arthur C. Clarke. El doctor Wagner se contuvo haciendo un esfuerzo. La cosa tenía mérito. Después dijo: «Su pedido es un poco desconcertante. Que yo sepa, es la primera vez que un monasterio tibetano encarga una máquina de calcular electrónica. No quisiera parecer curioso, pero estaba lejos de pensar que un establecimiento de esta naturaleza tuviese necesidad de aquella máquina. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer con ella?» El lama se ajustó los faldones de su túnica de seda y dejó sobre la mesa la regla de cálculo con la que acababa de hacer la conversión de libras en dólares. Con mucho gusto. Su calculadora electrónica tipo 5 puede hacer, si su catálogo no miente, todas las operaciones matemáticas hasta 10 decimales. Sin embargo, me interesan letras y no números. Tendría que pedirles que modificasen el circuito de salida, de modo que imprimiesen letras en vez de columnas de cifras. No acabo de comprender. Desde la fundación de nuestro monasterio, hace más de 3 siglos, nos hemos venido consagrando a cierta labor. Es un trabajo que acaso le parezca extraño y por ello le pido que me escuche con espíritu abierto. De acuerdo. Es sencillo. Estamos redactando la lista de todos los nombres posibles de Dios. ¿Cómo? El lama prosiguió imperturbable. Tenemos excelentes razones para creer que todos estos nombres requieren como máximo 9 letras de nuestro alfabeto. ¿Y han estado haciendo esto durante 3 siglos? Sí, y hemos calculado que necesitaríamos 15.000 años para completar nuestra tarea. El doctor lanzó un silbido ahogado, como si estuviera un poco aturdido. Ok, ahora comprendo por qué quiere usted alquilar una de nuestras máquinas, pero ¿cuál es el objeto de la operación? El lama vaciló una fracción de segundo y Wagner temió haber molestado a aquel singular cliente que acababa de hacer el viaje de Lhasa a Nueva York con una regla de calcular y el catálogo de la compañía de calculadoras electrónicas en el bolsillo de su túnica de color azafrán.
Puede llamarlo ritual si así lo quiere, respondió el lama. Pero tiene una gran importancia en nuestra fe. Los nombres del Ser Supremo, Dios, Júpiter, Jehová, Alá, etc., no son más que rótulos escritos por los hombres. Consideraciones demasiado complejas para que se las exponga ahora nos han dado la certidumbre de que entre todas las permutaciones y combinaciones posibles de letras se encuentran los verdaderos nombres de Dios. Pues bien, nuestro objeto consiste en encontrarlos y escribirlos todos. Ya comprendo. Han empezado ustedes con A y terminarán con Z. Con la diferencia de que utilizamos nuestro alfabeto. Desde luego, supongo que les será fácil modificar la máquina de escribir electrónica adaptándola a nuestro alfabeto. Pero hay otro problema más interesante: la disposición de circuitos especiales que eliminen las combinaciones inútiles. Por ejemplo, ninguna de las letras debe aparecer más de 3 veces sucesivamente. ¿3? ¿Querrá decir 2? No, 3. Pero la explicación detallada requeriría demasiado tiempo, aunque comprendiera usted nuestra lengua. Wagner dijo precipitadamente. Claro, prosiga. Le será fácil adaptar su calculadora automática para lograr este punto. Convenientemente dispuesta una máquina de este tipo puede permutar las letras una tras otras e imprimir el resultado. De esta manera, concluyó el lama tranquilamente, lograremos en 100 días lo que nos habría costado 15.000 años más. El doctor Wagner creyó perder el sentido de la realidad. Las luces y los ruidos de Nueva York parecían esfumarse al llegar a las ventanas del edificio. Allá, a lo lejos, en su remoto asilo montañoso, los monjes tibetanos componían desde hacía 300 años, generación tras generación, su lista de nombres desprovistos de sentido. ¿Acaso la locura de los hombres no tenía un límite? Pero el doctor Wagner no debía manifestar sus pensamientos. El cliente siempre tiene la razón, respondió. No cabe duda de que podemos modificar la máquina tipo 5 de manera que imprima las listas como usted desea. Me preocupa más la instalación y el manejo. Además, no será fácil transportarla al Tíbet. Esto puede arreglarse. Las piezas sueltas son lo bastante pequeñas para que puedan transportarse en avión. Por esto hemos escogido la máquina de ustedes. Envíen las piezas a la India y nosotros nos encargaremos de lo demás. ¿Desean los servicios de 2 de nuestros ingenieros? Sí, para montar la máquina y vigilarla los 100 días. Enviaré una nota a la dirección de personal, dijo Wagner escribiendo en un blog. Pero aún hay 2 cuestiones más que resolver. Antes de que pudiese terminar la frase, el lama había sacado del bolsillo una hojita de papel. Aquí tiene el estado certificado de mi cuenta en el Banco Asiático. Muchas gracias, perfectamente, pero si me permite hay otra cuestión, tan elemental que casi no me atrevo a mencionarla. A menudo ocurre que se olvidan las cosas más evidentes. ¿Disponen de energía eléctrica?
Tenemos un generador diésel eléctrico de 50 kilovatios y 110 voltios. Fue instalado hace 5 años y funciona bien. Nos facilita la vida en el monasterio. Lo compramos principalmente para hacer girar los molinos de oración. Ah, ya, naturalmente, hubiese debido pensarlo. La vista desde el parapeto producía vértigo. Pero uno se acostumbra a todo. 3 meses habían transcurrido y a George Halley no le impresionaban ya los 600 metros de caída vertical que separaban el monasterio de los campos cuadriculados del llano. Apoyado en las piedras redondeadas por el viento, el ingeniero contemplaba con ojos cansinos las montañas lejanas cuyos nombres ignoraba. La Operación Nombre de Dios, según la había bautizado un humorista de la compañía, era sin duda el trabajo más desconcertante en que jamás hubiera participado. Semana tras semana, la máquina tipo 5, modificada, había llenado miles y miles de hojas con sus inscripciones absurdas. Paciente e inexorable, la máquina calculadora había agrupado las letras del alfabeto tibetano en todas las combinaciones posibles, agotando una serie tras otra. Los monjes recortaban ciertas palabras al salir de la máquina de escribir eléctrica y las pegaban devotamente en unos enormes registros. Dentro de una semana su trabajo habría terminado. Halley ignoraba qué cálculos oscuros los habían llevado a la conclusión de que no hacía falta estudiar conjuntos de 10, de 20, de 100 o de 1000 letras, y no tenía ningún empeño en saberlo. En sus pesadillas soñaba algunas veces que el Gran Lama decidía bruscamente complicar un poco más la operación y que había que proseguir el trabajo hasta el año 2060. El hombre parecía muy capaz de una cosa así. Crujió la pesada puerta de madera. Chuck se reunió con él en la terraza. Chuck estaba fumando un cigarro como de costumbre. Se había hecho popular entre los lamas repartiéndoles habanos. Aquellos individuos podían estar completamente desquiciados, pensó Halley, pero no tenían nada de puritanos. Las frecuentes excursiones al pueblo no habían carecido de interés. «Escucha, George», dijo Chuck. «Estoy preocupado». ¿Se ha estropeado la máquina? No. Chuck se sentó en el parapeto. Fue algo sorprendente, pues de ordinario temía el vértigo. «Acabo de descubrir el objeto de la operación». Pero si ya lo sabíamos. Sabíamos lo que querían hacer los monjes, pero ignorábamos el porqué. Bah, están chalados. Escucha, George, el anciano acaba de explicármelo. Piensan que cuando se hayan escrito todos estos nombres, que según ellos son unos 9.000 millones, se habrá alcanzado el divino designio. La raza humana habrá cumplido la misión para la que fue creada. ¿Y después qué? ¿Esperan acaso que nos suicidemos? Sería inútil. Cuando la lista esté terminada, intervendrá Dios y todo habrá acabado. ¿Se acabará el mundo? Chuck lanzó una risita nerviosa. Eso es lo mismo que le he dicho al anciano.
Entonces él me ha mirado de un modo extraño, como el maestro a un discípulo particularmente lerdo, y me ha dicho: «Oh, no será una cosa tan insignificante». George reflexionó un momento. «Es un tipo que por lo visto tiene grandes ideas», dijo. «pero no veo que cambie nada la situación. Ya habíamos convenido en que están locos». «Sí, pero ¿no te das cuenta de lo que puede ocurrir? Si terminadas las listas no suenan las trompetas del ángel Gabriel en su versión tibetana, pueden pensar que es por nuestra culpa. A fin de cuentas, utilizan nuestra máquina. No me gusta esto». «Comprendo», dijo George muy despacio. «Pero ya he visto otros casos parecidos. Cuando yo era pequeñín, hubo en Luisiana un predicador que anunció el fin del mundo para el domingo siguiente. Centenares de personas lo creyeron. Incluso algunas se vendieron sus casas. Pero nadie se encolerizó cuando pasó el domingo. La mayoría pensó que había sido solo un pequeño error de cálculo, y muchos de ellos siguen creyendo igual». «Para el caso de que no lo hayas notado, debo advertirte que no estamos en Luisiana. Estamos solos, los dos, entre centenares de monjes. Son muy simpáticos, pero preferiría hallarme lejos cuando el viejo lama se dé cuenta del fracaso de la operación». «Hay una solución. Un pequeño sabotaje inofensivo. El avión llega dentro de una semana, y la máquina acabará su trabajo en 4 días, a raíz de 24 horas por día. Solo tenemos que hacer una reparación que dure 3 o 4 días. Si calculamos bien el tiempo, podemos hallarnos en el aeropuerto cuando salga de la máquina la última palabra». 7 días más tarde, cuando sus caballitos montañeros descendían la carretera en espiral, Halley dijo: «Siento un poco de remordimiento. No huyo porque tenga miedo, sino porque me dan pena. No quisiera ver la cara que pondrá esta buena gente cuando se detenga la máquina». «Si no me equivoco», dijo Chuck, «han adivinado perfectamente que huíamos y les ha tenido sin cuidado. Ahora saben que la máquina es absolutamente automática y que huelga toda vigilancia. Y también creen que no habrá un después». George se volvió en la silla y se quedó dormido. La mole del monasterio recortaba su parda silueta sobre el sol poniente. Unas lucecitas brillaban de vez en cuando bajo la masa sombría de las murallas, como los tragaluces en un navío en ruta. Eran lámparas eléctricas suspendidas en el circuito de la máquina número 5. «¿Qué sucedería con la calculadora eléctrica?», se preguntó George. «¿La destruirían los monjes a impulsos del furor y el desengaño? ¿O volverían a comenzar de nuevo?». Como si todavía estuviese allí, veía todo lo que pasaba en aquel momento en la montaña, detrás de las murallas. El gran lama y sus auxiliares examinaban las hojas, mientras los novicios recortaban nombres extravagantes y los pegaban en el enorme cuaderno. Y todo esto se realizaba en medio de un religioso silencio. No se oía más que el tableteo de la máquina, golpeando el papel como una lluvia mansa. La propia máquina calculadora, que combinaba millares de letras por segundo, era absolutamente silenciosa. La voz de Chuck interrumpió sus sueños. «Míralo, he ahí una visión agradable». Semejante a una minúscula cruz de plata, el viejo avión de transporte DC-3 acababa de posarse allá abajo, en el pequeño aeródromo improvisado. Esta visión daba ganas de beber un buen trago de whisky helado. Chuck
Empezó a cantar, pero se interrumpió de pronto. Las montañas parecían restarle ánimos. George consultó su reloj. «Estaremos en el llano dentro de 1 hora», dijo, y añadió, «¿Crees que habrá terminado el cálculo?» Chuck no respondió, y George levantó la cabeza. Vio que el rostro de Chuck estaba muy pálido, vuelto hacia el cielo. «Mira», murmuró Chuck. George, a su vez, levantó los ojos. Por última vez, encima de ellos, en la paz de las alturas, las estrellas se apagaban una a una.